94.9. Armonía en el tiempo. Son las 7, en punto. En medio del bullicio y las risas de la feria, hay voces que nos invitan a escuchar. Ideas y acciones que construyen paz, reflexión y esperanza. Sonidos e ideas por la paz. Desde la Feria de Todos los Santos, Colima 2025. Una producción especial de Universo 94.9. Acompáñanos del 31 de octubre al 16 de noviembre, a las 7 de la noche por esta frecuencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Ahora estamos, Celia Cervantes y Omar Medina, muy acompañados por otros colegas del Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima. Pero lo diferente, Omar, es que hoy estamos en la Feria de Todos Santos Colima 2025, completamente en vivo a través de Radio Universo 94.9. En esta transmisión de este programa del ambiente tan festivo de la feria, Sonidos e Ideas por la Paz. Y en Sonidos e Ideas por la Paz, como ustedes ya saben, estamos transmitiendo en el pabellón de la Universidad de Colima, porque aquí ha venido Universo 94.9 para estar más cerca de quienes en Colima estamos disfrutando de esta festividad anual. Así es, y como bien ha dicho mi compañera Celia, hoy tenemos a dos invitados por parte de nuestra producción de Voces del Quiz. Hoy en el contexto de la feria tenemos a dos invitados colaboradores del quiz que nos vamos a permitir presentarlos, que por un lado tenemos al doctorante Edwin Mayoral. Bienvenido. Se me olvidó, estoy tan relajado en ambiente de feria que me olvidé el micrófono. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña la maestra Iber Celeste Guzmán. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Estoy muy contenta y agradecida de poder estar aquí con ustedes y estar aquí en la feria el día de hoy. Pues decirles que tenemos también unos obsequios por parte de el quiz, Estudios sobre Culturas Contemporáneas. Es la revista más longeva que tiene nuestra máxima casa de estudios. Así es, tenemos hoy una dinámica en la que se van a poder llevar estos ejemplares. Tenemos 3 ejemplares de estudios sobre las culturas contemporáneas. Quisiera yo pedirle primero a Edwin que nos hablara un poquito más sobre esta revista que está próxima a cumplir 40 años. En efecto, este proyecto de estudios sobre las culturas contemporáneas tiene una historia larga de 40 años. Estamos muy orgullosos que el hogar, ¿no?, donde se edita sea el quiz, y está encargada ahora, digamos, como la responsable directa, la doctora Graciela Ceballos de la Mora, que desde hace 3 años, si no me equivoco, ella es la coordinadora editorial, lo ha sabido llevar muy bien y le va a tocar, digamos, el mérito de encabezar el 40 aniversario de la revista, ¿no? Es interesante mencionar como un punto muy fundamental, digamos, que es una revista sobre estudios culturales, pero también es pionera no solo en Colima, sino en México, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí su mérito doble, ¿no? Y a ella le mandamos muchos saludos y nuestro agradecimiento, porque gracias a Graciela Ceballos de la Mora estamos para donar estos ejemplares a quienes escriban en el Facebook de Universo. Sí, nos pueden escribir en los comentarios de la transmisión en vivo a través de la página de Facebook de Radio Universo 94.9, o incluso creo que también les podemos invitar a que nos visiten aquí en el módulo de la Universidad de Colima, en las instalaciones de la Feria de Todos Santos, si es que desean llevarse alguno de estos 3 ejemplares que tenemos de la revista Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, donde hay textos definitivamente muy interesantes, ¿no?, sobre ciencias sociales, humanidades, investigaciones de muy alto nivel, definitivamente. Así es, así que me parece muy buena idea la que nos has dado, Omar Medina. Si por allí nos están escuchando, vengan y tóquenle a Jazmín Maldonado. Estamos por aquí en el pabellón de la Universidad de Colima y digan, yo quiero llevarme un ejemplar de estudios sobre culturas contemporáneas. Y bueno, creo que ya entrando en materia con nuestros invitados del día de hoy, hoy hablaremos de un tema muy interesante en este contexto de Sonidos e Ideas por la Paz, que es un proyecto de investigación que estamos desarrollando actualmente en el Centro Universitario de Investigaciones Sociales.
que se le ha denominado Proyecto ISA. Iber, para empezar, ¿nos puedes compartir qué significan las siglas ISA y en qué consiste este proyecto? Pues es un proyecto que, como tú has dicho, es un ejercicio colaborativo entre todas las personas o la gran mayoría de las personas que colaboramos en el centro del quiz. Y este proyecto ISA es el proyecto sobre imaginarios sociales de adolescentes en contextos de vulnerabilidad y violencia. Y se ha aterrizado precisamente este ejercicio de encontrarnos todas, todos, de aprender. Han sido sesiones, creo que constantes, fructíferas, intensas, algunas de ellas, porque nos permiten, uno, encontrarnos en un lugar, en un tiempo, dialogar y saber qué es lo que nos interesa a todas y todos, que muchas veces podemos tener tanto proyectos profesionales y académicos, incluso personales diferentes, pero compartimos como un gusto por el aprendizaje, un gusto por la ciencia, las ciencias sociales, pero también un deseo muy grande de compartir, y que creo que eso es una de las cosas que tiene como la esencia del proyecto. Se busca trabajar con las y los adolescentes, particularmente de 2 bachilleratos también de la Universidad de Colima. Y creo que así como ese pantallazo general es el deseo de conocer, escuchar, acercarnos con las y los adolescentes y también escucharnos entre nosotras y nosotros como colaboradores del quiz. ISA, Imaginarios Sociales de Adolescentes, liderado por la doctora Ana Isabel Cermeño Flores, la directora del quiz. Así es, un proyecto que como comenta Iber, surge como un trabajo colaborativo, ¿no? ¿Qué ciencia no es colaborativa? Me preguntaría yo, que más bien todos los procesos de generación de conocimiento necesitan estos procesos de cooperación multidisciplinar. Edwin, ya nos adelantó un poco Iber, ¿qué nos puedes decir un poco más sobre el proyecto ISA? ¿En qué fase está? ¿Qué se ha realizado? ¿Qué nos interesa conocer? Sí, muy bien. A mí me gustaría comenzar también diciendo cuál es como el origen de este proyecto. Hay que decir que en el quiz hay diferentes perfiles, ¿verdad? Investigadores ya consolidados, ¿no? Estudiantes de posgrado, estudiantes de pregrado, ¿no? Que todos son entusiastas en el sentido de que les interesa la investigación social y que pueden, digamos, tener diferentes, aparte de diferentes perfiles, diferentes intereses de investigación, ¿no? Entonces nos preocupaba, digamos, que el génesis o el germen de este proyecto es en qué podíamos converger, ¿no? Y llevamos, antes de formalizar el proyecto, digamos, o detallarlo, estructurarlo, vimos qué puntos nos interesaba fortalecer, por ejemplo, en qué temas convergíamos, en qué no, y nos aventuramos en algo que me parece a mí muy bonito, que es en un tema nuevo, ¿verdad? Que vimos que era relevante socialmente, que tiene muchos subtemas, digamos, el proyecto, pero uno clave es el de cultura de paz, ¿verdad? Entonces vimos que más allá de lo que pueda pensar muchas personas, que es un tema de moda, que está en la agenda global, digamos, nacional, sí vimos que es relevante y sobre todo queremos hacer esta colaboración o impacto a nivel local. Esa es, digamos, una cuestión fundamental. ¿En qué vamos? Bueno, hemos hecho muchas sesiones para precisamente ponernos de acuerdo, porque el grupo es muy diverso, para poder tejer ejes de acción, digamos, para poder trabajar de manera separada en un momento y después de manera coordinada, ¿no? Para volver mucho más complejo este proyecto, ¿no? Claro que sí, porque como lo está diciendo Edwin, hay quienes se han doctorado en el área de comunicación, de tecnologías de la información, en psicología, en antropología, en historia. La misma Iber, estás estudiando el doctorado en... El doctorado en estudios socioculturales sobre las desigualdades también de la Universidad de Colima, en la Facultad de Letras y Comunicación. Y contar además con docentes de Bachillerato 15 y Bachillerato 30, además de sus directivos y la coordinación académica, nos da la pauta de una visión integral de la adolescencia. Aquí tenemos varias comunicaciones, Omar Medina. Adrián Castillo, muchos saludos a integrantes de la cabina de radio y muchas felicidades por continuar con el programa en vivo dentro de la Feria de Todos los Santos, que nos permite acercarnos de manera, que nos permite acercarnos. Nos comenta también Ana Isabel Cermeño Flores, es refrescante escucharles.
Le mandamos muchos saludos. Nos comenta Mabel Navarrete Vega, qué guapas y guapos se ven, compañeros. Muchas gracias. Creo que son las luces las que nos hacen un gran favor. Tenemos porra digital también. Gracias por estar compartiendo sobre los trabajos en el quiz. Graciela Ceballos, a quien comentamos hace un momento, que es la editora actual de la revista Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, comenta: muchas gracias por hablar de la revista. Pronto les estaremos anunciando los eventos del 40 aniversario para este 2026. Saludos en cabina. Desde el quiz nos emociona el proyecto ISA. Nos emociona definitivamente este proyecto. Ahora, para el público que nos escucha, podríamos comentar qué áreas tienen que ver con el proyecto ISA. Cuando escuchamos ISA, además de un nombre, Isabel, recortar un poquito el proyecto, las iniciales, imaginarios sociales de adolescentes, pero ¿qué de esos imaginarios? Bueno, estamos trabajando como diferentes ejes, no sé si eso podríamos partir de ahí, cómo nos estamos organizando, porque eso tiene que ver también como con las expectativas de lo que nosotras también como grupo imaginamos que vamos a obtener con las y los adolescentes. Hay como una cabeza, digamos, una líder, un eje que va, el rector, que va llevando como toda la batuta de organización, de planeación. Tenemos el eje de capacitación que lleva Omar, el eje de documentación que llevo yo, pero también hay todo un eje metodológico que estará también capacitando a las y las facilitadores que estarán trabajando, el eje de trabajo de campo y observación particularmente, y hay ejes que me parecen también muy importantes porque se vinculan con lo que estamos haciendo hoy, que tienen que ver con la promoción, la divulgación y la difusión de la ciencia, que creo que también es muy importante tratar de que todo lo que estamos haciendo tenga un sentido también para las personas, y a propósito de lo que decía Edwin, abonar al conocimiento de lo local. Y qué es ser adolescente actualmente, cuál es su relación con ellas y ellos mismos, cómo se perciben, cómo se imaginan, con la tecnología, cuáles son nuestros referentes en el mundo digital, cuáles son los futuros que se imaginan en cuanto a lo digital, en cuanto a su convivencia cotidiana, comunitaria, e incluso a sus propios ejercicios de autonomía, de resiliencia, atravesado todo por este eje de cultura de paz, cómo vivir mejor. Definitivamente un proyecto, si se me permite decirlo, ambicioso, pero muy, muy interesante, muy, muy bonito, estructurado, como dices, en ejes, un equipo de trabajo multidisciplinar, que somos aproximadamente una veintena de personas. Entonces, bueno, sobre esto va el proyecto ISA. Por ahora nos tenemos que ir a una breve pausa, unos breves anuncios, y ya continuaremos hablando más de este proyecto y de nuestros ejes de trabajo aquí en Sonidos e Ideas por la Paz, totalmente en vivo desde la Feria de Todos los Santos. Seguimos compartiendo sonidos y reflexiones por la paz. No te vayas. En un momento continuamos desde la cabina de Universo 94.9 en la Feria de Todos los Santos, Colima 2025. ¿Viste la serie que te mencioné? ¿Cuál? Oye, ¿sí viste el reel que te mandé? Vamos a Cacha. O por algo de un café. Oye, pero ya hay que apurarnos porque creo que ya va a empezar la clase. Ay, se me aplastó mi sangre. Súbele a la ciencia, tu comunidad al aire. Súbele a la ciencia. Videojuegos, rock y la vanguardia del quehacer científico de México y el mundo, cada lunes a las 10 de la noche con Súbele a la Ciencia, producción de la Dirección General de Divulgación Científica de la UNAM. Vibración azul. De lunes a viernes a las 2 de la tarde te espero para dialogar, escuchar y reflexionar sobre las historias del jazz en México y el mundo desde la cabina de Universo 94.9. También puedes escuchar la retransmisión a la medianoche. Síguenos en Instagram y Facebook. Nos encuentras como Vibración azul. Escucha Coaching Deportivo. Coaching Deportivo. Un programa que te ofrece recomendaciones para incentivar la práctica físico-recreativa y deportiva. Un programa que busca acompañarte, informarte, guiarte en todo lo relativo a la cultura del movimiento. Sintonízanos los martes a las 12:30 del día y en retransmisión los domingos a la 1 de la tarde. Por Universo 94.9. Coaching Deportivo. Coaching Deportivo. Son las 7:14.
Envía tu mensaje 312-109-0047. Universo 94.9. Armonía en el tiempo. Estamos de regreso desde la Feria de Todos los Santos, Colima 2025. Esto es Sonidos e Ideas por la Paz, un espacio donde la palabra y la escucha se encuentran para construir esperanza. Estamos de regreso en Voces del Quiz desde el pabellón de la Universidad de Colima en la Feria de Todos los Santos. Omar Medina. Así es, estamos aquí de vuelta en este ambiente festivo de feria. Quizás se escuche un poco de fondo, pues todo este ambiente, ¿no? Todo este regocijo que se vive en la feria. Vengan a comerse unas gorditas, a subirse a los juegos, les invitamos, también les invitamos a dejarnos algún comentario por si quieren un ejemplar de la revista Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, que es la revista que se edita en el quiz, y también si escuchan de fondo quizá al coro del Ballet Folclórico de la Universidad de Colima que tenemos aquí, estamos más o menos escuchando esta bonita música. Así es, tenemos saludos de Fabián Rivera, quien lo está viendo, saludos a todos. María Ramírez, de este lado de la cabina, también nos envía saludos. Guillermina Chávez está viendo el programa, quien también forma parte de ISA. Sí, justo estábamos comentando en el corte que hay un montón de gente y de vínculos interinstitucionales, digamos, en este proyecto, ¿no? Es decir, no solamente es el quiz, sino como ustedes mencionaban al inicio, se suma también el bachillerato 15, el bachillerato 30, pero como una dirección, digamos, muy pertinente en este momento es la Dirección General para el Desarrollo Integral, ¿no? Que es en la Universidad de Colima la dependencia referente para fomentar la cultura de paz, ¿no? Y también hay que decirlo que es una prioridad, una política universitaria de la cultura de paz, ¿no? Entonces, por eso también nos interesa mucho este tema, ¿no? Y ojalá podamos abonar también a esta política de alguna manera. Seguramente lo vamos a lograr, pues, pero como ustedes saben, también un proyecto de investigación de este calibre, pues requiere también toda la fase de planeación, luego de puesta en operación y luego ya el cierre, ¿no? Entonces vamos ahí prácticamente casi comenzando, ¿no? Y les quiero decir que yo ya empecé a hacer los papelitos para el sorteo de 3 ejemplares de estudios sobre culturas contemporáneas. Sigan escribiendo en Universo, en el Facebook que tiene Radio Universidad. Y bueno, en este contexto de la política institucional de la cultura de paz, ahondando un poquito más en este proyecto ISA de Imaginarios Sociales sobre Adolescentes, y ver por qué entonces sería importante o de qué manera podemos encontrar en estos imaginarios del grupo de las adolescencias la cultura de paz. ¿Por qué en esta población nos interesa fomentar la cultura de paz? Bueno, yo creo que Edwin ya ha comentado algo en el sentido de que uno es eje rector también de nuestras formas de accionar en la Universidad de Colima, tanto como estudiantes como profesionistas universitarios, porque yo creo que ante estos escenarios de la vida cotidiana lo que buscamos es este calorcito de la feria, pero de nuestra vida diaria. Estas formas de colores, de alegría, de música, del bien vivir en las calles, en nuestras casas y en nuestras escuelas. Y entonces, como a veces no tenemos siempre este ambiente tan festivo, se han buscado y se han planeado estrategias para buscar formas de convivir. Y hemos encontrado que la cultura de paz es un camino que se ha probado en otros países, que se ha probado en otros espacios, como forma no solo de la no violencia, sino como formas de empatía, de compañerismo, de sororidad, de solidaridad, de escucha. Y precisamente por todo eso es que creemos que el trabajo siempre con las infancias y adolescencias es retador, pero es indispensable, porque esa idea a veces como de que son el futuro, no, son el presente. Ya están aquí, hay que escucharles, hay que atenderles, hay que trabajar con ellas y ellos, y creo que ahí radica una de la importancia, una de muchas razones importantes de por qué trabajar con ellas. Son las que están construyendo nuevas formas de vida, las que se están cuestionando los contextos en los que vivimos, y son también
grupos de los que podemos aprender mucho nosotras como personas, como profesionistas, como universidad, y que se hace la apuesta a buscar otras formas de vivir que nos recuerden a este gozo y a esta comunidad que se siente hoy aquí. Y por eso creo que hablar de cultura de paz es tan necesario, es tan importante y es como un respiro de esperanza. Entonces también conocer qué piensan, qué sienten, a propósito de los imaginarios sociales, también repensar y pensar estos conceptos de cultura de paz desde las voces y miradas de las y las adolescentes. Claro, tomando en cuenta que también en este ciclo etario la población adolescente toma decisiones muy importantes para su vida presente y futura. Empieza cada vez más a estar la cancha de toma de decisiones, de aficiones, de cómo estudian y si estudian bien, con quiénes se relacionan, el inicio de la vida sexual activa, o el tipo de amistades, la carrera o el oficio que van a tomar. En sí hay decisiones fundamentales que se toman durante la adolescencia y en los contextos actuales es muy importante también guiar, ¿no? Enmarcar las posibilidades de aperturar rutas o proyectos de vida que sean, como tú bien lo decías, ¿no? Que sean vivibles, que sean en el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Y un derecho humano es vivir libre de violencia. Y como comentábamos hace un rato, en este proyecto se planea trabajar con dos grupos de dos bachilleratos de la Universidad de Colima. A propósito de esta etapa en la que se encuentra el proyecto, ¿qué nos puedes comentar, Edwin, acerca de cómo es que nosotros vamos a ir a recolectar esos imaginarios de las adolescencias? ¿Qué estamos pensando, qué estamos diseñando para lo que en los procesos de generación de conocimiento se llama trabajo de campo? Sí, muy bien. Bueno, es una fase bonita y a veces sí de muchos detalles, que se coordina directamente, digamos, con la parte, forma parte también del aspecto metodológico, ¿verdad? Es decir, estos caminos o pasos que vamos a seguir para poder recolectar esta información. Y bueno, lo que hay que decir es que, bueno, tenemos unos conceptos que son teóricos, ¿verdad? Y que luego hay que buscar referentes o categorías que puedan ser observables, ¿verdad? En la realidad, y bueno, ejemplos puede haber muchos. Para este caso, por ejemplo, cuando estemos con los talleres de los adolescentes, ver cuál es su comportamiento, su lenguaje, por ejemplo, su lenguaje no verbal, ¿no? Sí, cómo se relacionan entre ellos, qué palabras utilizan, ¿no? Ahí, bueno, va a haber una guía de observación, por supuesto, y vamos a tomar mucha nota con los permisos necesarios. Obviamente, detrás de eso hay un trasfondo ético, un acuerdo con las personas que van a ser nuestros coparticipantes, o ahora en el lenguaje nuevo se llama, en los proyectos se llaman los co-investigadores, ¿no? Con esta idea de que también la relación sea lo más horizontal posible, porque también dentro de la nueva manera de concebir la ciencia en general, es de que no seamos como extractivistas de datos, digamos, ¿no? Entonces es también muy, muy importante, abonando a esta empatía, a este respeto hacia el otro, ¿no? Yo nada más al comentario de Edwin me gustaría agregar que precisamente por eso se trabaja con una pedagogía crítico-creativa. Es una pedagogía que nos invita a la co-creación y a la coparticipación, y que para ello se realizarán, o eso es lo que se está planeando, una serie de talleres con diferentes módulos en donde las adolescentes, la comunidad universitaria estudiantil de bachillerato puedan compartir cómo se ven a sí mismas, esas cuestiones de identidad, cuestiones de autonomía, del mundo digital y de la interacción social, pero atravesadas por una serie de dimensiones como lo son la memoria colectiva, lo es el futuro. Nos permite también investigar sobre estas relaciones interpersonales, y creo que se me estará escapando ahí alguna, pero la idea es que en estos talleres podamos realizar diferentes tipos de actividades que se salen de esta estructura de la pedagogía tradicional y que busca que sean investigaciones más participativas, más colaborativas y sobre todo de mucho trabajo, dinámicas, juegos, reflexiones y creaciones de manera colectiva, con todas y todos. Enhorabuena por este trabajo colectivo que está realizando el quiz
en favor de la población colimense. Ya casi nos vamos, les queremos agradecer que estén en este segmento, pero me parece que también sería importante que nos dijeran algo de ustedes. ¿Qué es lo que están ahora sí como investigadora en formación, ya en tu doctorado y próximo a obtener, a presentar su examen de grado? ¿Qué trabajos están ustedes realizando? ¿Cuáles son sus líneas de investigación? Empezamos, si gustan, por Iber. En el marco del proyecto, tuyo, como estudiante, estás investigando. Yo como estudiante estoy trabajando con mujeres adultas mayores, también trabajo con unas metodologías cualitativas y trabajo con la narrativa autobiográfica, entonces trabajo con talleres. En este momento estoy en Quesería, Cuauhtémoc, con un grupo de casi 30 mujeres mayores de 60 años, recuperando sus relatos de vida relacionados con la invisibilidad social, la discriminación, pero también con la esperanza crítica, con la armonía y con formas colectivas de vida. Eso es lo que hago. Qué interesante se me hace, porque precisamente en el quiz se está trabajando la adolescencia, que es un despertar, y también las personas adultas mayores. Vamos rápidamente con Edwin Mayoral. Bueno, muy bien. Yo estoy en un tema un poco más radical, o más diferente, pues. Yo investigo sobre la cultura y la historia del mezcal. Bueno, hay muchas razones para ello. La más importante, creo, que me llevó es que quería hacer investigación en comunidades rurales. Y digamos que el mezcal es el pretexto, ¿verdad? Sobre todo porque hay un boom, ¿verdad? Muchas razones de ese boom, sobre todo económico, ¿verdad? De visibilidad en el extranjero, pero también reconocer que Colima es la cuna de los destilados en el continente americano, que no es un dato menor, ¿verdad? Es decir, es una localidad, es una población, una geografía muy, muy particular, y entonces es una historia que me parece que hay que rescatar y poner en perspectiva, porque finalmente el destilado de agave o un mezcal es una forma de la mexicanidad, ¿verdad? Básicamente es por eso. Pues a mí me encantaría ser parte de tu población muestra de estudio, Edwin. Del trabajo de campo. Sí, también. Trabajo de campo, por supuesto. Hay que catar el mezcal. Sí. Con estos dos ejemplos creo que definitivamente queda muy claro que en el Centro Universitario de Investigaciones Sociales tenemos perfiles muy interesantes, muy preparados, perfiles que se están abonando de manera muy fructífera en el proyecto ISA. Y pues vamos a irnos a una identificación de Universo 94.9. Les recordamos, escriban en el Facebook de Universo para llevarse en un sorteo 3 ejemplares de Culturas Contemporáneas. Regresamos. Seguimos compartiendo sonidos y reflexiones por la paz. No te vayas. En un momento continuamos desde la cabina de Universo 94.9 en la Feria de Todos los Santos, Colima 2025. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta, desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Univerdanza, compañía de danza contemporánea de la UDC, presenta En Zonas, una experiencia escénica donde el movimiento se convierte en lenguaje y el cuerpo en territorio vivo. Miércoles 19 de noviembre a las 7 de la tarde en el Teatro Universitario. Consigue tus boletos en Difusión Cultural UDC. Cada fin de semana te compartimos una entrevista que nos acerca a la actualidad política o cultural del mundo hispano con el invitado RFI. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No cabe duda que el género musical que mejor define la cultura mexicana es
Sintoniza con esta producción de Radio Francia Internacional los domingos a la 1:30 de la tarde. Desde la ciudad de Colima, México. XHUDC, Universo 94.9. Radio Universidad de Colima. Estudios y oficinas en Avenida Universidad 333. Colonia Las Víboras. Coordinación General de Comunicación Social. Dirección General de Radio Universitaria. Universo 94.9. Armonía en el tiempo. Son las 7:30. Estamos de regreso desde la Feria de Todos los Santos, Colima 2025. Esto es Sonidos e Ideas por la Paz, un espacio donde la palabra y la escucha se encuentran para construir esperanza. Estamos ya de regreso en esta transmisión especial de Radio Universo 94.9, Sonidos e Ideas por la Paz, en esta emisión especial también de Voces del Quiz, y en esta segunda mitad de este programa tenemos a otros dos invitados muy especiales. Claro que sí, tenemos el gusto de recibir en cabina a la doctora María Ramírez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí, y también a nuestro colega, el doctor Francisco Delgado Aguilar. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, y bueno, también recordarles que tenemos para un sorteo, para una rifa de quien se quiera llevar uno de los 3 ejemplares de estudios sobre las culturas contemporáneas. Nada más nos tienen que dejar un comentario en la transmisión en vivo en la página de Facebook de Universo 94.9, y también hay algo que se va a sumar a esta rifa, ¿no? A estos regalitos que tenemos hoy, ¿no? Sí, y le vamos a pedir a la doctora María Ramírez que nos diga de qué se trata este nuevo sorteo, que quienes escriban al Facebook de Universo podrán acceder. Será un árbol genealógico para quien escriba y determinen los compañeros que es el ganador o ganadora. Díganos, ¿qué es esto del árbol genealógico desde el ámbito en que se ha especializado en el área de investigación dentro del quiz? Bien, pues yo soy historiadora de doctorado y trabajo un poco los árboles genealógicos para investigar un poco más el contexto social, personal y familiar de los sujetos de los cuales yo estoy escribiendo, trabajando ahorita como postdoctorante en la Universidad de Colima. Es muy, muy interesante. Yo quiero comentarles que fui alumna el año pasado de la doctora María, precisamente para la construcción de un árbol genealógico. Y no he terminado, doctora, entre el trabajo, la familia y otras más cosas, pero también porque no es tan sencillo regresar a los ancestros cuando comúnmente las 3 generaciones, y párale de contar. O sea, mi padre me ha hablado del abuelo, pero ya no supo muy bien del tatarabuelo ni del bisabuelo. Es correcto. Podemos llegar a unas 10 generaciones, quizás 20, que nos conecta entre nosotros y los conquistadores que llegaron a principios del siglo XVI, y si se puede, un poquito atrás, pero eso lo iremos descubriendo con quien lo gane o con quien se inscriba posteriormente para asistir personalmente al quiz a trabajar un taller de este tipo. Es definitivamente un ejercicio muy interesante que da cuenta no solo de la historia familiar, sino también de la historia colectiva de nosotros, nosotras como grupo y como sociedad. Y es justamente la historia, otra de las disciplinas que en el quiz se trabajan. Ya comenta la doctora María que ella es historiadora, el doctor Francisco también es historiador, y justamente en esta segunda parte de este programa vamos a hablar de eso, de la historia y la educación para promover la paz como práctica planetaria. A mí me gustaría iniciar preguntándole al doctor Francisco, ¿cómo es que esta disciplina histórica se puede volver una herramienta para educar para la paz? Sí, bueno, mira, desde mi perspectiva, yo creo que la historia tiene un gran potencial en dos sentidos que se relacionan con la cultura para la paz.
Uno, porque la historia es parte fundamental de nuestra identidad colectiva. Cuando estudiamos historia, nos conocemos a nosotros mismos, pero también al construir nuestra identidad, conocemos a la otra persona, a otro colectivo, a los otros grupos sociales, y al conocernos nosotros y al conocernos digamos, al otro, a la otra persona, podemos empezar a construir caminos de conocimiento y de tolerancia. Para mí todo esto, el autoconocimiento a través de la historia deviene en la tolerancia, y yo creo que la tolerancia es un camino importante en la construcción de la paz. Doctora María, ¿usted qué nos podría decir sobre la historia como herramienta para construcción de la paz? Sí, estoy de acuerdo con Francisco y creo que entre los filósofos africanos que destacan actualmente hay alguien que dice que este reconocimiento entre sujetos y culturas va mucho más allá de lo que nos gustaría simplemente tolerar, ¿no? Decir, conoces y reconoces al sujeto y al colectivo que está detrás de este sujeto. Y entonces, al reconocerte en toda tu humanidad, en toda tu integridad y en todas tus diferencias, entonces yo te reconozco, Francisco me reconoce, y entonces hay un punto común de respeto mutuo. Este pensamiento sistémico del cual usted está hablando, ¿no? Esta correspondencia, esta corresponsabilidad, esta generación de sentido de pertenencia, ¿cómo hacen dialogar a estas dos disciplinas? Educación, por un lado, e historia. ¿Cómo la educación y la historia pueden, en este movimiento sistémico, ayudar a la reconciliación personal y social? Bien, algo ya apuntaba Francisco cuando habla del autoconocimiento. En el momento en el que yo me conozco, en realidad lo que estoy haciendo es como desencriptar los códigos sociales en los cuales yo me he formado. De pronto, cuando nuestras madres nos reprenden o nuestros padres nos reprenden, preguntamos, ¿y por qué? Y nos responde, porque soy tu madre, ¿no? Entonces, no hay una explicación, pero sí hay una imposición del ser y del deber ser. Y en ese sentido, cuando desencriptas qué está detrás de la cultura en la cual yo me he formado, conoces las luces y las sombras. Y entonces de allí nacen posibilidades de reconciliación, pero también nacen posibilidades de resignificación de lo individual y de lo colectivo, como Francisco bien apunta. Es decir, que esto también nos ayuda a comprender los conflictos históricos y a empezar a delinear una trayectoria para que esos aprendizajes puedan constituirnos en mejores personas. Sí, la historia y la memoria son fundamentales para conocer el origen y el desarrollo de los conflictos, y sobre todo para conocer cómo las sociedades que nos han antecedido han afrontado y han resuelto estos conflictos, ya sea a veces a través de la violencia, ya sea a veces a través de la conciliación, a través de los acuerdos. Yo creo que en este sentido la historia y la memoria colectiva pueden utilizarse para aprender cómo nuestros antecesores han resuelto esos conflictos y han dado paso para el entendimiento, la paz y la conciliación. Y aquí me gustaría hacer una mención especial justamente de otro proyecto que recientemente cerró en el quiz, que estuvo a cargo del doctor Francisco Delgado Aguilar, que conjuntaba estas dos esferas, ¿no? Historia y memoria, que el proyecto llevó por nombre Memoria Colectiva, si nos puede recordar, doctor. Rescate y divulgación digital de la memoria histórica de la comunidad de Suchitlán.
la memoria histórica de la comunidad de Suchitlán. A grandes rasgos, ¿cómo se conjuntaron estas dos esferas de la historia y la memoria para construir este sentido de comunidad en Suchitlán? Mira, a mí me marcó mucho el trabajo que hizo la doctora María sobre los árboles genealógicos. Ese trabajo de de hacer la selección de mujeres mayores, de reconstruir su árbol genealógico, primero fue, yo lo sentí como de un gran significado para esas personas, y después, a partir de esos árboles genealógicos, se escribió un libro en donde se utilizaba como herramienta o como punto de partida para abordar la historia de la comunidad desde la perspectiva de la violencia, del conflicto, pero también de la reconciliación, y de cómo estas mujeres habían vivido episodios muy difíciles, muy traumáticos, diría yo, y cómo los fueron superando. Y en ese sentido, los árboles genealógicos como lazo de unión entre memoria e historia, considero que fueron muy importantes. Hay una parte en lo que está mencionando el doctor Francisco que ya enlaza la memoria con la sanación, doctora María Ramírez. Sí, y allí vamos a la resignificación. De pronto, cuando conocemos un cúmulo tan grande de información, un psicoterapeuta nos pregunta, ¿y toda esta información para qué? Así como, sí, estoy conociendo a detalle lo que ocurrió con los ancestros, no solo con mis padres, abuelos, bisabuelos, sino 5, 10, 15, 20 generaciones atrás. Incluso encontramos la persecución de la Inquisición en contra de nuestros propios ancestros, que son cosas dolorosas que se explican en un contexto histórico, en la línea del tiempo, pero que de pronto nosotros no alcanzamos a comprender cuál es el impacto de un hecho de hace 500 años en el presente, en mi presente. Pero regresando a Suchitlán, esto de pronto nos deja ver todo ese dolor y la forma en la que las mismas comunidades pueden responder ante ciertas circunstancias, ¿no? Menciono un ejemplo, una de nuestras entrevistadas todavía lloraba al momento de la entrevista porque nos contaba cómo en el momento en el que era decisivo defender las tierras de Suchitlán, entre los adversarios de los indígenas suchitlecos, hubo quienes prendieron fuego a su choza mientras ella iba a recoger agua, pero en la choza estaba dormido un recién nacido de esta señora. Entonces, la señora todavía habla de las pesadillas que sufre porque regresó y vio su casa en llamas con su hija dentro. ¿Cómo podemos explicarnos esto al interior de un espacio rural que se multiplica por miles en México? Y que a veces los temas tabú no nos permiten ser mejores personas hoy. Digamos que hay nudos aparentemente invisibles de carácter, de personalidad, de nostalgia o de enojo que cuando conocemos estas historias podemos empezar a descifrar. Vamos a seguir conversando al respecto, Omar, después de un breve corte, ya volvemos. Seguimos compartiendo sonidos y reflexiones por la paz. No te vayas. En un momento continuamos desde la cabina de Universo 94.9 en la Feria de Todos los Santos, Colima 2025. Armonía en el tiempo. Sintonizas el 94.9 FM. Universo. Armonía en el tiempo. Arte y cultura. www.3delengua.mx. Ciencia y tecnología. www.3delengua.mx. Análisis social y disertaciones profundas. www.3delengua.mx. Bueno, ¿y qué se supone que todo esto se encuentra en ese sitio web o qué? No, para nada. Entonces, ¿qué hay allí o qué? Pues el podcast de 3 de Lengua.
Ven, asómate a esta ventana al mundo donde las fronteras desaparecen y las historias conectan. Todos los miércoles a las 4:30 de la tarde y en retransmisión los jueves a las 6:30 de la mañana. Si formas parte de la comunidad universitaria, ten listo tu pasaporte para esta aventura multicultural. En el camino. Un espacio para conversar la paz, donde podremos conocer más sobre la resolución pacífica de los conflictos, la igualdad, la justicia, la solidaridad, los valores, el respeto a los derechos humanos y a la naturaleza. En el camino. Un espacio para conversar la paz. Te esperamos el próximo martes a las 10:30 de la mañana por esta frecuencia. En el camino. Universidad de Colima, Programa de Cultura de Paz. Entra en universo949.mx. Consulta la programación que te ofrecemos. Escúchanos en línea o accede al video en tiempo real. Universo 94.9. Radio Universidad de Colima. Son las 7:45. Estamos de regreso desde la Feria de Todos los Santos, Colima 2025. Esto es Sonidos e Ideas por la Paz, un espacio donde la palabra y la escucha se encuentran para construir esperanza. Estamos de regreso en esta transmisión especial de Radio Universo 94.9, Sonidos e Ideas por la Paz, desde las instalaciones de la Feria de Todos Santos Colima 2025, en este ambiente tan festivo, que esperamos estén escuchando la música tan amena que tenemos acá atrás. Yo ya me quiero ir a bailar ahorita que salgamos. Y es que está el ballet folclórico de la Universidad de Colima, sí. en el pabellón de nuestra máxima casa de estudios. Invitadas e invitados a disfrutar la Feria de Todos los Santos. Invitadas e invitados también a dejarnos un comentario en la transmisión en vivo en nuestra página de Facebook Universo 94.9, si se quieren llevar uno de los 3 ejemplares de la revista Estudios sobre las Culturas Contemporáneas que tenemos aquí para ustedes, y también un árbol genealógico, que es un proceso muy interesante de descubrir historia personal y colectiva, gracias aquí a una de nuestras invitadas del día de hoy, la doctora María de Jesús Ramírez, con quien estamos conversando, y también con el doctor Francisco Delgado Aguilar. Antes del corte estábamos conversando de cómo a veces recordar acontecimientos dolorosos puede ayudar a una comunidad para sanar estas heridas colectivas, doctora María Ramírez. Es correcto. En el caso colombiano, el proceso de paz ha representado también tener espacios de reconciliación en donde los perpetradores reconocen los crímenes que cometieron, y de esa manera los dolientes de las personas fallecidas ya pueden tener cierto proceso de resignificación de lo ocurrido. En las aldeas africanas comentábamos que se dice que los jóvenes que no son vistos van a regresar a prenderle fuego a la aldea hasta que el colectivo los voltee a ver. Claro, yo hace 5 años estuve trabajando en el área femenil del Cerezo, aquí en Colima, y lo que hicimos fue, a través de sus historias de vida, configurar de manera colectiva una obra de teatro. Entonces el teatro carcelario ayudaba a desarticular heridas, porque era la manera en que al contar sus historias se encontraban con mujeres que de manera similar habían también afrontado determinados acontecimientos. En el caso actual, me parece que es de suma importancia cómo transmitimos estas memorias que nos duelen, porque van a tener un impacto entre las generaciones más pequeñas. ¿Qué quiero yo enseñarles? Yo crecí en orfandad porque mi padre era un luchador social. Mi hija crecerá en orfandad porque su padre fue un defensor de derechos humanos desaparecidos. Igual como nosotros, hay cientos de miles. Entonces, ¿cómo yo como madre voy a enseñar a resignificar a mi hija los hechos que ocurrieron y que terminaron en esta desgracia, para que ella se construya como un sujeto en paz, un sujeto que integre lo que ocurrió,
pero que eso no coarte su vida y no la convierta en una persona que quiera reproducir la violencia que nosotras recibimos. Doctor Francisco, ¿usted nos podría brindar quizá más ejemplos o explicarnos un poco más de cómo justamente la memoria histórica se convierte en instrumento de resignificación, en esta herramienta para promover la paz? Ha habido, lamentablemente, a lo largo de la historia de México, siempre ha habido ciclos de violencia. No quiere decir que la historia se esté repitiendo, pero sí hay patrones o periodos en los que la violencia se arraiga, se reproduce. Y curiosamente también nosotros como sociedad hemos sido capaces de salir de esos patrones de violencia, de esos ciclos de violencia, sobre todo a través precisamente de la memoria histórica, de recordar y de usar esos recuerdos no para seguir reproduciendo la violencia, sino para cortar con el ciclo y empezar un nuevo pacto colectivo. Sucedió, por ejemplo, con la Revolución Mexicana de 1910, sucedió, por ejemplo, con la Guerra Cristera, y muchas veces esos episodios han sido de gran violencia en muchas partes del país, y hemos a veces tardado en comprenderlos y en utilizarlos para, no sé, como ejemplo para superar la violencia. Yo creo que en esta coyuntura sería muy, muy importante volver a estudiar estos ciclos de violencia, pero ahora con una nueva perspectiva, con la perspectiva de saber cómo la gente, los sobrevivientes, reconstruyeron sus lazos y pudieron seguir adelante. En este sentido nos acercamos a lo que algunos especialistas denominan historia viva. Precisamente que lo que aprendemos de los libros llegue a ser vida específicamente nosotros, porque tenemos otra mirada, tenemos otros elementos para la toma de decisiones, tenemos otras estrategias para la articulación de acuerdos o para en el mismo disenso tener actitudes inherentes a una cultura de paz y de no violencia. Doctora María. Es correcto. Aquí creo que es importante comprender que formamos parte de estructuras y que no hay buenos o malos en la historia. A propósito de esta serie de libros que están saliendo sobre los malos de la historia, y si los comprendemos como procesos en donde hay proyectos, hay intereses, hay otras cuestiones en juego más allá del cliché de estigmatizar a una persona por su postura política o ideológica, podríamos comprender de forma más amplia lo que ocurre en los contextos determinados. Entonces, doctor Francisco, continuando con esta conversación sobre cómo la memoria y la historia se transmite, ¿cuál es el papel entonces de esta transmisión, ¿no?, de memorias históricas entre las generaciones para la construcción de paz? Yo me acuerdo de algo muy particular que supe, que estaba yo siguiendo el proyecto de Suchitlán ahí de cerca, que se transmitían conocimientos, ¿no?, de generaciones de adultos mayores hacia las más jóvenes. ¿Qué pasaba ahí? Ahí eso es muy importante y qué bueno que lo mencionas. En el proyecto nos interesaba mucho impulsar estos vínculos de comunicación entre jóvenes y personas mayores. Por los primeros acercamientos que tuvimos a la comunidad, notamos que de pronto no había suficiente comunicación. Y una parte importante del proyecto fue crear estos espacios de diálogo, de socialización entre personas mayores y jóvenes.
y nos dimos cuenta que aunque tal vez no eran, se habían perdido algunos vínculos, la tradición se seguía, transmitiendo, perdón por la repetición. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la herbolaria. Recogimos anécdotas muy bonitas sobre cómo las abuelas con las mamás y con las hijas, al momento de preparar un té, por ejemplo, convivían entre ellas. No es nada más preparar el té, sino hablar, convivir, platicar sobre su día de trabajo, y todo eso yo creo que es lo que ha permitido en parte que una comunidad como Xochitlán, que ha pasado momentos tan difíciles, siga sobreviviendo. Esto es hablar de la bondad de la vida cotidiana, darnos los espacios para la enseñanza, para el intercambio, para la comunicación, para la ternura. ¿Cómo se relaciona ello con la enseñanza de la historia? Doctora María Ramírez. Bien, desde el ámbito, desde donde yo veo las cosas, la educación y la ternura nos lleva a repensar cómo el adulto está trabajándose en sí mismo para entonces resignificar todo lo individual y lo colectivo en el momento de acompañar a un hijo, a una hija, y entonces yo como adulta tengo la responsabilidad de hacerme cargo de mí misma para que mis sombras y las sombras de mi colectivo no sean las mismas sombras y los mismos dolores que a mi hija le van a impactar. Y en este sentido hay proyectos de educación para la paz como Casa Baldor Colima, hay otras iniciativas más globales que tienen un impacto desde el cuidado de la madre tierra, desde el cuidado del ser humano en el ámbito de la alimentación, como lo hace el Instituto Micael, ver esta historia viva, no solo del ser humano, sino del ser humano rodeado de todos los otros seres, ¿no? Las plantas, los animales, también los minerales, etcétera. Y entonces esto que te genera empatía por lo social, te genera resiliencia, sororidad y cosas maravillosas como hacen Edith, María Alcalá y Julio, a quienes les mando saludos hasta California, porque hay un colectivo muy bonito de toda Latinoamérica que acompañan a una familia que tiene un paciente con ELA, que es Julio, está unos 12 años con esta enfermedad. Entonces se generan estos ciclos en donde el ser humano es mucho más empático. Muchísimas gracias por haber venido a Voces del Quiz a dialogar sobre el importante trabajo que realizan enlazando la cultura de paz, la historia y la educación. Tenemos 6 personas, Omar, antes de despedirnos. Sí, tenemos. Estarán participando por llevarse 3 ejemplares, bueno, uno cada quien, de estudios sobre culturas contemporáneas y el árbol genealógico. Les queremos invitar a María José, que es la hija de la doctora María, para que como mano santa nos saque por favor estos papelitos. A ver si se incorpora. A ver si se anima. Se anima. Así. ¿Cuántos papelitos? Muchas gracias. Habrá que sacar 4. 4. 4 papelitos. El primero es este ejemplar de estudios sobre culturas contemporáneas. Uno, dale uno, córrele. Y se lo da por favor a Omar. El segundo. Y en lo que saca otro. Segundo. Ana Isabel Cermeño. Tenemos otro. Gabriela Ceballos. Y un tercero de culturas contemporáneas. Gracias. María Ramírez. Y quien se lleva el árbol genealógico. Se va a llevar el árbol genealógico. Es Guillermina Torres. Oh, muy bien. Pues allá le diremos a la doctora Guille Torres que la doctora se va a poner de acuerdo con ella para obtener su árbol genealógico. Nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias por sintonizarnos en esta emisión especial. Agradecemos mucho la edición de Oscar Segura, en el control de micrófonos Luis Ernesto Montes de Oca, Montserrat Bernal y Jazmín Maldonado, a la doctora Marina Vázquez, directora general de Radio Universidad,
la producción de Jazmín Maldonado, y se despiden de la conducción Omar Medina y Celia Cervantes. Hasta la próxima. Cada conversación deja un eco. Una idea que se transforma en acción. Una voz que suena a esperanza. Te invitamos a seguir reflexionando sobre la paz, desde cada palabra, cada gesto y cada sonido. Esto fue Sonidos e Ideas por la Paz.